Hola, bienvenidos a Meteosio. Y antes de empezar el video tengo que aclarar un par de cosas. La primera es que, como se habrán dado cuenta, estoy muy inactivo en mi canal de YouTube debido a que estoy estos últimos días estaba haciendo clase y aprendiendo cosas nuevas, pero fuera de todo eso seguiré subiendo videos si Dios me lo permite. Así que la segunda aclaración es que no he subido videos de algún evento histórico como la Dana de Valencia el 29 de octubre de 2024 o la tragedia de Jet Set la madrugada del 8 de abril de 2025. Aunque no haya hecho videos de este estilo o que se relacionen, la verdad quiero hablar de un tema que no se está hablando mucho y es el cambio climático. Y si realmente existe o es una noticia alarmista para que los noticieros consigan dinero. La respuesta a esto depende, y para saber la respuesta necesitamos saber primero qué es el cambio climático. Bueno, según la Wikipedia, es la variación en el estado del sistema climático terrestre, ya sea de temperatura o de patrones de precipitación completamente diferentes a largo plazo. Bueno, si vemos cómo ha cambiado las temperaturas y la cantidad de lluvia anual a nivel global desde 1985, vemos una diferencia muy grande con respecto a las lluvias o temperaturas del 2020. Así que técnicamente sí, algo está cambiando dentro de los patrones climáticos. Pero por otro lado de la moneda, vemos algo un poco extraño. Si extendemos los patrones desde hace miles o millones de años atrás, vemos que las temperaturas no eran de 2,5 grados, de 3 grados por encima de la media mundial, sino que eran de 4 a 5 grados de temperatura por encima de la media mundial. Y grande es la creación de Dios que se adaptó a ese calor hostil. Y la vida siguió su rumbo con normalidad, así que como sabemos que lo que estamos experimentando ahora mismo sea algo normal o algo muy común en la Tierra y nosotros alarmándonos de cosas tan malas que pueden pasar, la verdad es que es algo que nosotros no entendemos. Sea esto el cambio climático o no, la realidad es que hay que prepararnos para lo peor de aquí a 30 años, ya que si la pobre gente de la edad de piedra tuvieron que aguantar un frío y unas precipitaciones que no salía ni el sol, ahora experimentaremos lo contrario, o mejor dicho, lo sentiremos el doble de fuerte. Y para prepararnos tenemos que saber qué pasará de aquí a 30 años. Bueno, lo primero es que pasará es que las temperaturas del océano Atlántico subirán tanto que los huracanes se formarán en cuestión de horas, arrasando todo como un tsunami en menos de 24 horas. Además, debido al aumento de las temperaturas y como consecuencia, la temporada ciclónica sería algo mortal en caso de impacto ciclónico. Y debido a este mismo aumento de las precipitaciones, la salinidad del agua bajaría, ya que el volumen total de agua dulce que caería es tanta que la salinidad de agua bajaría en las temporadas ciclónicas. Del otro lado del mundo, o sea, en Europa, los veranos con olas de calor serían tan comunes e intensos que podrían contribuir al derretimiento de los polos más rápidos. Además, Groenlandia se derretiría tan rápido que vertería mucha agua dulce al mar de Groenlandia, también al mar de Noruega y el mar del norte, produciendo que la corriente Amok se detuviese, dejando de transportar calor a Europa, produciendo que las temperaturas en invierno sean tan frías que podrían causar nevadas masivas en toda Europa. E incluso podría repetirse la nevada más grande de Madrid, Filomena, y así volver a ser recordado como la tormenta de nieve más fuerte de la capital. Así que ¿será esto una señal de lo que pasará en el futuro o de lo contrario se tranquilizará los patrones climáticos volviendo todo a la normalidad? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sabemos es que las consecuencias no son chiquitos, sino que serán una cadena de dominios a punto de colapsar. Un equilibrio frágil pero resistente, que en caso de romperse sería un caos, al menos para nosotros. Pero próximamente, mientras la humanidad haga avances tecnológicos para estar preparados a lo que se vendrá, estaremos bien, o al menos la mayoría.
Soy Ezequiel Bruno y hasta aquí terminó mi caso. Nos vemos en un próximo video.